Pueden sentarse. Pediré al auxiliar que pase a recolectar las firmas de los equipos representantes de las víctimas y al equipo representante del Estado, por favor. Le pido por favor a la asistente auxiliar que entregue las papeletas al honorable jurado. Muy buenos días. Con la venia del tribunal damos inicio a la segunda ronda de esta final de la competencia universitaria sobre derechos humanos. Sergio García Ramírez. Tiene la palabra la abogada Nora Villasante por parte de la representación de las víctimas hasta por un tiempo de 20 minutos. Por favor. Solicito permiso a esta honorable corte para poder pararme. Adelante, por favor. Honorables miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agentes del Estado y público presente a esta audiencia, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Nora Villasante y junto con mi correpresentante Alesa Sosa ejerceremos la defensa de la víctima de la presente demanda, quien es Natalia Urrachaga, mujer, madre, migrante y cuidadora. Para ello, a mi cargo estará acreditar que la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía vulneró los artículos 20, 22 y 24 en relación con el artículo 2 del mismo instrumento normativo. Y, por su parte, a cargo de mi coagente estará determinar la vulneración al artículo 11, 24 y 26 de la Convención Americana y el artículo 7 de la Convención Belén do Pará. Con su venia, procederé a realizar mis alegatos. La nacionalidad no puede ser utilizado como un mecanismo de exclusión para las mujeres, migrantes y cuidadoras. Antes de realizar un análisis sobre el fondo, se presentarán las excepciones que podrían alegar la agencia del Estado, y eso respecto de la declaración interpretativa al artículo 9 del Protocolo de San Salvador. Al respecto, las declaraciones interpretativas, si bien es cierto, son válidas según la opinión consultiva 282, en este caso fue utilizada como una reserva encubierta, las cuales, según el artículo 19 de la Convención de Viena, si bien es cierto, las reservas son válidas, no lo son aquellas que atentan contra el objeto y fin del tratado, que es lo que pretende la República de Verdana en este caso. Honorables miembros de la Corte Interamericana, el preámbulo del Protocolo de San Salvador es claro.
se necesita verificar la eficacia progresiva de los DESCA. Lo que pretende la República de Verdana es sustraerse de la justiciabilidad internacional del derecho a la seguridad social, lo cual no resulta admisible por atentar justamente contra el fin y objeto del Tratado del Protocolo de San Salvador. Y aún así, si dicha república considerara de que no debería realizarse dicha justiciabilidad, también debe recordarse que desde el caso Pera Rojas contra Chile, la justiciabilidad del derecho a la seguridad social se da de forma autónoma a través del artículo 26 de la Convención Americana, por lo cual resulta pertinente declarar responsabilidad internacional al respecto. Una vez aclaradas las cuestiones de admisibilidad, procederé al análisis del fondo. Respecto al derecho a la nacionalidad, regulado en el artículo 20 de la Convención Americana. El derecho a la nacionalidad, tal como fue expresado en el caso de las niñas Yang y Bosico, presupone el nexo jurídico y político que une a una persona determinada con un Estado, siendo un prerequisito esencial para el ejercicio de otros derechos, como los vinculados a la vida política, como elegir y ser elegido, y los relacionados a la libertad de circulación. Este honorable Tribunal Interamericano, en el caso Aval y otros contra Argentina, determinó de que, si bien es cierto, es competencia interna de cada Estado establecer los requisitos de naturalización, esta competencia o facultad no es absoluta. Por el contrario, debe realizarse de acuerdo a la protección efectiva ante la ley regulada en el artículo 24. Honorables miembros de la Corte, a Natalia se le negó su proceso de naturalización basándose exclusivamente en dos argumentos. Primeramente, que la constancia de medios lícitos de vida no consideraba las labores de cuidado no remuneradas que realizaba ella, invisibilizando esta actividad que, según la opinión consultiva 3125, supone un aporte social y económico para la sociedad. Y por otro lado, en base al requisito de residencia continua e ininterrumpida, una salida de tan solo 15 días al estado de Ongú configuró la interrupción de este requisito, sin considerar de que, tal como se establece en la pregunta aclaratoria número 14, no se prevén causales expresas respecto de cuáles son las excepciones al requisito de residencia continua e ininterrumpida, una omisión legislativa. Respecto a la constancia de medios lícitos de vida, la Comisión Interamericana, en el informe de fondo del caso Castillo-Petruzzi contra Perú, determinó que los requisitos de naturalización están sujetos a 4 estrictos exámenes: la finalidad legítima, la adecuación, la necesidad y finalmente la proporcionalidad en sentido estricto. Respecto de la finalidad legítima, la agencia estatal tratará de alegar que la constancia de medios lícitos busca la sostenibilidad financiera de Verdana, pero dicha agencia omitiría que, según el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, una finalidad legítima no puede ser discriminatoria. Honorables miembros de la Corte Interamericana, Natalia no busca depender del Estado de Verdana. Es una persona que cuenta con el ingreso de la pensión alimenticia que le pasa el señor Lucas Morales, padre de su menor hija, y que además, según la pregunta aclaratoria número 20, realiza labores esporádicas, pese a las labores de cuidado exclusivas que ejerce respecto de su pequeña hija Isabel, de tan solo 10 años, y también respecto de su madre, Elizabeth Gallegos, diagnosticada con artritis reumatoide. Es por eso de que esta finalidad legítima perpetúa una barrera respecto a las mujeres cuidadoras que justamente realizan labores no remuneradas. En este caso, lo que se pretende es de que personas como Natalia Urrachaga, que tienen una vocación de permanencia, nunca puedan naturalizarse. Y es por eso que la finalidad legítima resulta excluyente de este grupo, las mujeres migrantes y cuidadoras. En segundo lugar, respecto del examen de adecuación, la constancia de medios lícitos de vida no mide realmente el aporte económico y social que tienen las labores de cuidado. Según expresó esta honorable Corte, en la opinión consultiva 3125, las labores de cuidado, además del valor social, tienen un aporte económico, pues coadyuvan al Producto Bruto Interno de cada país. En este caso, la constancia de medios lícitos de vida solo requiere eso, medios lícitos y suficientes. Y por ende, las labores de cuidado encajan de este presupuesto y requisito de la naturalización. Lo contrario sería seguir invisibilizando y perpetuando esta barrera a las mujeres cuidadoras. Respecto del examen de necesidad, el Estado ha adoptado la medida más lesiva respecto de la situación jurídica de Natalia Urrachaga.
En este caso, otras medidas pudieron haber considerado la historia laboral de Natalia Urrachaga e Inexora Labs. Señor presidente, si me lo permite, tengo una pregunta. Si las labores de cuidado no representan ningún ingreso económico monetario, ¿quién tendría que hacerse cargo de los aportes a la seguridad social en el Estado? Honorable magistrada, si las labores de cuidado sí representan un aporte económico al país, en este caso… Sí, pero no monetario, digamos, no en términos de dinero como tal. Entonces, ¿quién tendría que hacerse cargo de los aportes a la seguridad social como para que la señora Urrachaga fuera beneficiaria de la seguridad social? Esta responsabilidad tendría que caer respecto de las partidas presupuestales que tiene el Estado. Porque en este caso, el derecho a la seguridad social tiene dos dimensiones. Primero, la inmediatez y segundo, la progresividad. Respecto de la inmediatez, según se estableció en el caso Veras Rojas contra Chile, una prestación esencial del derecho a la seguridad social es el acceso al servicio esencial de salud. Y en este caso, personas como Natalia Urrachaga no se han podido ver previstas de esta prestación, que en este caso corresponde a las políticas públicas del Estado responder al respecto. Ahora bien, como el examen de necesidad, no se consideró la historia de Natalia Urrachaga como administradora profesional dentro de Inexora Labs, lo cual desacredita no solo la carrera profesional, sino las labores que viene ejerciendo en Verdana. En segundo lugar, no se consideraron los ingresos que percibe por parte del señor Lucas Morales. En este caso, según la pregunta aclaratoria número 13, la pensión de alimentos es un medio lícito de vida que no fue considerado por el Estado de Verdana al momento de valorar los requisitos de naturalización de Natalia Urrachaga. Y finalmente, tampoco consideró las labores de cuidado tan trascendentes que realiza ella sobre su hija y sobre su madre, perpetuando esta discriminación interseccional. Finalmente, justamente esta discriminación interseccional es lo que supone una carga desproporcionada que atenta contra el último examen, la de proporcionalidad en sentido estricto. La agencia estatal tendrá que acreditar… Perdón, la voy a interrumpir. Describa, por favor, con todo detalle las acciones por parte del Estado hoy demandado en materia de discriminación. Honorable magistrado, si bien es cierto el Estado ha adoptado ciertas medidas para poder determinar las labores de cuidado como el grupo, como la política Cuidar es Trabajar, también ha tenido ciertos procesos de homologación de los títulos profesionales, del cual se entiende que también fue partícipe Natalia, por lo cual es administradora profesional. En este caso, igual, dichas medidas no fueron adoptadas al momento de determinar los requisitos de naturalización. Honorable magistrado, en este caso Natalia es víctima de discriminación interseccional al momento de tratar de acreditar la constancia de méritos ilícitos de vida. Es mujer, migrante y cuidadora, y estos factores de vulnerabilidad impactaron en su victimización. ¿Cómo el Estado de Verdana pretende que la constancia de medios lícitos… Quiero que me describa las acciones u omisiones del Estado que causaron esa discriminación con detalle. Sí, honorable magistrado. Según la misma resolución del Juzgado de Nacionalidad y Ciudadanía, es expreso en determinar que las labores de cuidado no se encuentran como parte de la constancia de medios lícitos de vida. Es decir, el Estado es consciente y reconoce que se invisibilizan las labores de cuidado y admite de que al momento de ser no remuneradas no conforman parte de la constancia de medios lícitos de vida. Ello especialmente sin considerar que Natalia nuevamente no busca depender de los servicios públicos de Verdana, sino que por el contrario presenta una autosuficiencia económica pese a las labores de cuidado que ejerce respecto de su madre y de su hija. En este sentido, honorable magistrado, se da la discriminación interseccional, pues por ser mujer, migrante y cuidadora es de que no se puede acreditar una actividad que, según la constancia de medios lícitos de vida, solamente es remunerada. Y por ende, dicha constancia, como se encuentra regulada en el literal C del artículo 18 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, resulta contrario al artículo 20 de la Convención Americana y el artículo 2 del mismo instrumento normativo. Ahora bien, honorables magistrados y magistradas, en este caso el requisito de residencia continua e ininterrumpida también resulta ser vulneratorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo que se discute acá, o lo que la agencia estatal podrá tratar de alegar, es de que la salida de 15 días no fue notificada a las autoridades migratorias o competentes dentro del Estado de Verdana. Sin embargo, la agencia no mencionó o no podrá acreditar que la legislación
de la Nacionalidad y Ciudadanía prevé las excepciones para que una persona pueda acreditar estas causas humanitarias, ni tampoco determina cuáles son los mecanismos a través de los cuales se podría comunicar una causa humanitaria como la que motivó Natalia. Honorables magistrados y magistradas, en este caso se tiene que considerar la especial situación migratoria de Natalia, una mujer migrante de 39 años que en el año 2013 decidió venir a Verdana con la esperanza de una vida mejor. Y en este caso, desde el 2013 ha residido de forma continua e ininterrumpida, salvo por una única salida de tan solo 15 días, del 10 al 25 de marzo del año 2019, que tuvo un motivo humanitario. Señor presidente, tengo una pregunta. Tengo la duda en el sentido de si el Estado de Verdana tiene contemplado como derecho fundamental el derecho a la salud. Sí, honorable magistrada, se encuentra regulada dentro de la Constitución y también a través de las distintas disposiciones normativas, que en este caso serán expuestas de forma posterior una vez acreditada la vulneración al artículo 20 en base al artículo 2 del mismo instrumento normativo. Y en ese sentido, Natalia Urrachaga tenía un único motivo respecto de su salida. Su madre había sufrido un accidente y había sido diagnosticada con artritis reumatoide, enfermedad la cual, según la OMS, es autoinmune, inflamatoria y afecta la calidad de vida y autonomía del paciente. Y por ende, la señora Elizabeth Gallegos, madre de Natalia Urrachaga, requería estas labores de cuidado exclusivas y permanentes. Es por eso de que esta salida, más que demostrar una ruptura del requisito de residencia continua e ininterrumpida, reafirma su vocación de permanencia, pues pese al delicado estado de salud de su madre, Natalia Urrachaga decidió traerla consigo al estado de Verdana, reafirmando su vocación de permanencia en este país. Así, siendo de que la legislación de Verdana no prevé las causas humanitarias dentro de su legislación y siendo de que hasta la actualidad se sigue interpretando de forma inflexible el requisito de residencia continua e ininterrumpida, no especificando cuáles son las excepciones a este mismo, es de que se vulnera el artículo 20 en relación con el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Representante, con su venia, por favor, presidente. Yo me quiero regresar tantito a lo que preguntaba mi colega la jueza Saavedra hace un rato, respecto de la proveniencia de las aportaciones que tendría que hacer, según la postura de ustedes, el Estado. Si el Estado asumiera esas aportaciones económicas, ¿no significaría ello una carga desproporcional para el Estado, la regulación de la actividad de millones de personas dedicadas al cuidado? Me refiero a financiera, fiscal, hacendariamente, y que eso trastocaría los derechos de muchas otras más personas. Le comunicó a la Corte que la abogada Villasante tiene 5 minutos para concluir su participación. Sí, honorable magistrado. Entendemos, esta representación no es ajena a la realidad que puede vivir la República de Verdana, por el contexto inmigratorio y distintas movilizaciones que se dan dentro del territorio. Sin embargo, estas dificultades económicas tendrá que ser acreditada objetivamente por el Estado de Verdana. Es decir, que en verdad sí supone un déficit presupuestario, sí supone que no puede ser compensado con otro tipo de partidas presupuestarias, siendo de que corresponde a las presuntas víctimas alegar de que en este caso, y como se procederá a acreditar después, el derecho a la seguridad social no fue cumplido ni en su rango de inmediatez ni respecto de su rango de progresividad. Nuevamente recalcando de que se va a acreditar la vulneración al artículo 22 de la Convención Americana. Es cierto, honorables miembros de la Corte Interamericana, que la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía no prohíbe de forma expresa las salidas, pero en este caso supone una restricción de facto a la libertad de circulación, la cual también vulnera el artículo 22. Las restricciones de facto, según se entendió en el caso Carvajal y otros contra Colombia, supone cuando el Estado no provee las garantías mínimas para poder ejercer el derecho a la circulación. En este caso también, en personas dominicanas y haitianas expulsadas contra República Dominicana, se determinó que la libertad de circulación puede ser vulnerada cuando existen trabas legales para el ejercicio de otros derechos como el acceso a la nacionalidad. Honorables miembros de la Corte Interamericana, cabe realizarnos la pregunta, ¿qué es lo que pretende el Estado de Verdana? Que resida personas como Natalia Urrachaga, mujeres migrantes y cuidadoras,
por 8 años de forma ininterrumpida, sabiendo que su legislación no prevé cuáles son las excepciones al requisito de residencia continua e ininterrumpida y no permitiendo las causas humanitarias. Ello supone una traba legal y, por ende, una restricción de facto a la libertad de circulación. Este marco jurídico resulta ser tan imprevisible que recién cuando fue notificada la sentencia del Juzgado de Nacionalidad y Ciudadanía a Natalia el 9 de mayo del 2022, es de que tuvo conocimiento de que su salida de tan solo 15 días fue interpretada como una interrupción al requisito de residencia continua e ininterrumpida. Y es más, dicho error no fue subsanado por el Tribunal Superior, pues este mismo, pese a que se notificó que ésta respondía para cuidar a su madre diagnosticada con artritis reumatoide, confirmó la sentencia de primera instancia. Este marco de imprevisibilidad jurídica, pues, limita la circulación de las personas que adquieren la naturalización, queriendo que residan en el estado de Verdana por 8 años, sin tener posibilidad de salir del país, sea por causas humanitarias, limita en la realidad la libertad de circulación, vulnerando así el artículo 22 de la Convención Americana en relación con el artículo 2 del mismo instrumento normativo. Señor presidente, señor. Por favor. ¿Puede un tribunal como este ordenar al Estado que legisle en un sentido o en otro respecto a un tema que es pues muy del interés de los propios estados, nada más, del ámbito interno de los estados, por ejemplo, en materia de nacionalidad, y establecer qué requisitos debe tener esa legislación de nacionalidad? Abogada Villasante, tiene 1 minuto para concluir su participación. Sí, honorable magistrada, si bien es cierto se encuentra dentro de la competencia interna, en este caso, este honorable tribunal ya ha tenido la oportunidad de determinar garantías de no repetición respecto a los requisitos de naturalización, tal como se expresó en el caso personas dominicanas y haitianas contra República Dominicana, donde este honorable tribunal interamericano determinó de que se debía flexibilizar los requisitos de naturalización, pues el Estado de República Dominicana no contemplaba la nacionalidad por jus soli, dejando en apatridia a muchas personas. Es por eso que este tribunal sí podría implementar o determinar garantías de no repetición respecto de la legislación de la naturalización. Aquí estamos pidiendo que se prevea que la constancia de medios lícitos reconozca las labores de cuidado como un medio lícito de vida. Sí, solo que el caso que menciona justamente se refiere a apatridia y en este caso no hay apatridia. O sea, la señora Urrachaga seguiría conservando su nacionalidad. Pero muchas gracias por la respuesta. Con eso doy por concluido mis alegatos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte de la representación de las víctimas, por favor, la abogada Sosa tiene la palabra hasta por 20 minutos. Honorables magistrados, magistradas, solicito su permiso para ponerme de pie. Por favor. Honorables magistrados y magistradas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustre gente estatal y público presente a esta audiencia. Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Alessa Sosa y como ha señalado previamente mi correpresentante, a mi cargo estará acreditar la responsabilidad internacional del Estado de Verdana por haber vulnerado los derechos consagrados
¿Qué valor tienen las observaciones generales de un Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para este Tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? En primer lugar, honorable magistrada Saavedra, debe tomarse en consideración que conforme al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las opiniones que emiten los entes especializados en doctrina y derechos, como puede ser el Comité DES, son fuentes secundarias del derecho internacional de los derechos humanos. Así, es una práctica usual de esta Corte, a la luz del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dotar de contenidos sobre todos sus derechos económicos, sociales y culturales, atendiendo a estas observaciones generales. En el caso Molle Flores, para interpretar el contenido de la seguridad social, esta Corte recurrió a la observación general número 19. Así también, en el caso Poblete Vilches versus Chile, usó la observación general número 14 para dotar de contenido al derecho a la salud. Es por eso que resulta importante que se tome en consideración. Disculpe, un poco para elaborar eso. ¿Y cómo puede ser eso vinculante para los estados? Los estados solamente han firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Convención de Belém do Pará. ¿Cómo criterios traídos de otros órganos de Naciones Unidas pueden ser vinculantes en el sistema interamericano, pero sobre todo para los estados? Honorable magistrada, si bien no son vinculantes toda vez que estas opiniones son soft law, sí pueden ser vinculantes en la medida que esta honorable Corte establezca un estándar de obligatorio cumplimiento atendiendo a lo establecido en dichas observaciones y en aplicación del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que permite interpretar el contenido de estos a la luz del principio pro homine, del principio evolutivo de los derechos, así como del principio de proporcionalidad. Es en ese sentido que se debe tomar en consideración
Abogada Sosa, tiene 5 minutos para concluir. y reconoció que esa afectación que tuvo en su salud reproductiva habría también vulnerado su vida privada. Para las mujeres es sumamente importante el poder maternar. Sin embargo, imagínense sentir por 2 años los dolores de una enfermedad y a la vez sentir el temor de poder quedar enferma. El Estado de Verdana no debe minimizar este dolor que ha sentido la señora Natalia Urrachaga y debe reconocer que desde el año 1984, con la Conferencia de Cayo sobre la atención primaria de salud, la Organización Mundial y todos los países que la conforman ya reconocieron que el tratamiento y formas de prevención a la infertilidad son contenido esencial del derecho a la seguridad, del derecho a la salud. Sin embargo, el Estado de Verdana no puede sostentar entonces que cumple con la garantía mínima del derecho a la seguridad social, no, cuando ha negado esta garantía mínima a la señora Natalia Urrachaga, quien necesitaba esa operación como una forma de prevenir la infertilidad y que hasta la fecha no lo tiene. Es por ello que se solicita a esta honorable Corte que declare la responsabilidad del Estado de Verdana por vulnerar el derecho a la salud reproductiva de la señora Natalia Urrachaga y el derecho a su vida privada por haber renegado de un servicio que compromete seriamente su autonomía reproductiva. Finalmente, en cuanto a la progresividad, se debe tomar en consideración que el Estado de Verdana podría intentar alegar que ha adoptado medidas y que la progresividad no se limita a la adopción de medidas legislativas, sino que también implica la adopción de medidas culturales y administrativas, siempre que sean justas. Sin embargo, esta representación, atendiendo al principio de progresividad, desea recordar también que el artículo 24 no se suscribe únicamente a un aspecto material, sino que también tiene un aspecto sustantivo. Así lo reconoció esta honorable Corte en el caso Huachalá Chimbo versus Ecuador, en el que señaló que el Estado de Ecuador debía adoptar medidas a favor de las personas con discapacidad para garantizar de que la carga del exigimiento para pagar estos servicios no sea desproporcionada y declaró la responsabilidad del Estado en tal extremo. En el presente caso, el Estado de Verdana no ha adoptado medida alguna orientada a las mujeres que desempeñan labores de cuidado, pues el artículo 24 sí es claro al señalar que esta adopción de medidas debe ir orientada a poder brindar en condiciones de igualdad a los grupos históricamente vulnerados, excluidos. Y la OIT, en su política Economía del Cuidado, ya ha reconocido que las mujeres que desempeñan labores de cuidado confluyen diversos factores de vulnerabilidad, sobre todo cuando son mujeres migrantes, mujeres que encabezan hogares monoparentales, como es el caso de la señora Natalia Urrachaga, y el Estado no ha adoptado medida alguna en el marco del principio de igualdad para atender a dichas necesidades, ni tampoco lo ha hecho por tanto de las otras mujeres que sostienen silenciosamente la sociedad de hoy. Es por eso que se solicita también que reconozca que no ha avanzado progresivamente y que además ha incumplido con este deber positivo que se desprende de la dimensión sustantiva del derecho a la igualdad material. Con permiso de la presidencia, representante, ¿cuál sería, desde el punto de vista de la certidumbre jurídica, del principio de certidumbre jurídica, de legalidad administrativa, la postura que habría tenido que asumir el Estado? ¿Qué medidas tendrá que haber adoptado para no vulnerar ese principio ilegítimamente, arbitrariamente? Se comunica a la Corte que la abogada solo tiene 1 minuto para contestar. ¿Puedo solicitar un minuto adicional para responder concretamente su pregunta? Sí, ese minuto adicional se le estaría dando de igual forma a la representación del Estado. Honorable magistrado Pastrana, lo que solicita esta honorable representación como una medida de reparación que respondería a su pregunta es que el Estado de Verdana podía modificar su ordenamiento interno de forma tal que permita que las mujeres que desempeñan labores de cuidado puedan aportar de forma voluntaria al sistema de seguridad social y así que el Estado no asuma quizás una supuesta carga económica, sino que también las mujeres puedan
Muchas gracias, abogada Sosa, y muchas gracias a la representación de las víctimas. Vamos a darle la palabra a la representación del Estado. Por favor, abogado Servín, tiene hasta 19 minutos para presentar sus alegatos. Un avance responsable hoy protege los derechos presentes y futuros. Muy buenas tardes, honorables miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contraparte y público presente en la sala. Mi nombre es Rubén Alejandro Servín Cruz y junto a mi coagente Mónica Alejandra Galaz Briceño abordaremos la defensa del Estado de Verdana en el presente asunto. A lo largo de esta intervención demostraremos que el Estado de Verdana no ha vulnerado ningún derecho humano, así como su legislación, la ley número 2045 y la ley de nacionalidad y ciudadanía, al igual que las actuaciones de cada una de sus autoridades, se han adecuado al principio de progresividad y protección de derechos humanos. Para ello, esta defensa desarrollará 4 argumentos. El primero, respecto a las excepciones preliminares de la actual petición interpuesta por las representantes de Natalia Urrachaga Gallegos ante esta honorable comisión. El segundo, enfocado en la progresividad del derecho a la seguridad social. El tercero, centrado en los requisitos objetivos y razonables de las 2 leyes mencionadas, la ley 2045 y la ley de nacionalidad y ciudadanía. Y finalmente, el reconocimiento progresivo del derecho del trabajo de cuidado. Previo a la argumentación de fondo, es indispensable establecer que esta representación haremos valer 2 excepciones relativas a la presente solicitud interpuesta ante esta comisión. En primera, la representación de la señora Natalia Urrachaga no agotó los recursos internos contemplados en el artículo 46.1, exactamente en el inciso A de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a que en Verdana sí contamos con los recursos idóneos y efectivos para poder hacer valer las peticiones de cada una de las personas, otorgándole total certeza jurídica y protección a sus derechos humanos. Cabe mencionar que la acción interpuesta por las representantes de Natalia Urrachaga fue una acción de constitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia de Verdana. Esta acción de constitucionalidad es el control abstracto de las normas. Esto es, garantizar que las disposiciones generales se ajusten a la Constitución, no así una revisión de una sentencia judicial individual, que es exactamente lo que aconteció en el caso concreto. Es decir, aun y cuando la defensa contaba con el medio y con el recurso idóneo, no optó por utilizarlo. Lo anterior se sustenta con la jurisprudencia de esta misma Corte en el caso Castañeda-Guzmán contra México. Y aunque la defensa ha argumentado en diferentes ocasiones que el recurso no era efectivo, esta misma Corte en el caso Flor Freire contra Ecuador establece que no se puede medir la efectividad de un recurso si este no se utilizó, y de igual manera no se puede exigir de manera internacional la responsabilidad jurídica de los estados si no se utilizó el recurso. Por favor, descríbame el recurso al que está usted aludiendo. Gracias por su pregunta, honorable juez Concha. El recurso era la facultad del mismo Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Verdana para revisar sentencias judiciales individuales cuando se alegaran vulneraciones a los derechos humanos. Esta era la acción correcta, no así por medio del control abstracto de la acción de constitucionalidad. Gracias. Ahora, tal y como lo establece esta misma Corte en el caso Tarazona Arrieta y otros contra Perú, esta instancia, esta honorable Corte no puede convertirse en una 4ª instancia de revisión, puesto que ya se utilizó un recurso que no fue efectivo y que no fue idóneo, y que en el marco normativo y legal de Verdana sí contamos con estos recursos para poder y preservar los derechos de cada una de las personas nacionales y no nacionales. Ahora, en cuanto
ciudadanía son completamente legítimas y legales. Haciendo énfasis en la primera, se adecúa a los criterios de progresividad del derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del Protocolo San Salvador, del cual somos parte. Debido a que adoptamos medidas razonables y sostenibles para ampliar gradualmente la cobertura y la efectividad de los derechos. Esto en cumplimiento al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual se nos faculta como Estados y se nos obliga a realizar diferentes medidas, ya sea inmediatas y progresivas, que es exactamente lo que está haciendo Verdana, ampliando gradualmente la cobertura de estas prestaciones y por mencionar a través de los grupos vulnerables, como lo son mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad. Son personas que pueden entrar sin excepción alguna. Presidente, con su permiso, pero eso, representante Servín, es una protección del Estado progresiva, ¿y en qué forma se garantiza sustantivamente esa protección, ese propósito que dice tener el Estado? Gracias por su pregunta, honorable juez Pastrana. Para dar concreta respuesta a su pregunta, el Estado ha adoptado medidas tanto inmediatas como progresivas para poder garantizar la cobertura de las prestaciones y de los derechos, pero en manera de nuestros recursos disponibles. Es por esto que se hace mención a estos mecanismos especiales a los que mencioné, como son niñas, niños y adolescentes, que cabe aclarar que 193 de 194 países han firmado la Convención de los Derechos del Niño, porque es una prioridad y estamos atendiendo en Verdana a las prioridades acorde al contexto actual de Verdana. Y el contexto actual de Verdana es que se encuentra permeado por desafíos fiscales y económicos realmente significativos, como lo puede ser la migración de personas provenientes de la República de Hongkong desde el año 2010 hasta la fecha. Es decir, no ha parado el ingreso de las personas en situación de movilidad a nuestro país y nosotros le brindamos el derecho al acceso a nuestro país, con fundamento en el artículo 20, de igual manera el acceso a que puedan solicitar su nacionalidad y de igual manera protegemos los derechos laborales al implementar campañas como lo podría ser el programa de homologación de títulos profesionales para que las personas provenientes de otros estados puedan entrar a nuestra república y nosotros apoyarlos a través de igual cabe mencionar, se crearon las oficinas de atención integral al migrante, es decir, asistencia legal totalmente gratuita, con fundamento y con el propósito de asegurar el derecho al trabajo para que puedan subsistir de una manera digna en nuestra república. Pero la sola mención, argumentación de la insuficiencia presupuestal es suficiente como justificación para el Estado para no adoptar alguna otra clase de medidas tendientes a garantizar sustantiva, no formalmente, sustantiva estos derechos, el derecho a la salud, a la seguridad social. Gracias por su pregunta, honorable juez Pastrana. Me permite tocar un punto, torar en la argumentación. Y no es una justificación. En Verdana no nos estamos justificando, no nos estamos excusando. Tratamos día con día de ampliar la esfera y la protección a los derechos, no solo a las personas no nacionales, sino a todas las personas que se encuentran en Verdana. Y es por esto que, dando puntual respuesta a su pregunta, primordialmente en Verdana atendemos el principio de sostenibilidad financiera, el cual se encuentra contemplado en sentencias de esta misma Corte Interamericana, como lo son Cusculti, Varal y otros, en donde se hace mención a que no se puede quitar un derecho ya alcanzado. Es decir, el abrir un precedente, porque sería un precedente, el darle acceso absolutamente a todas las personas en este momento en el que no contamos con los recursos efectivos para poder prolongarlo en el tiempo, lo único que va a hacer es que el sistema va a colapsar, porque no podemos sostenerlo en el tiempo, no porque no quisiéramos, no porque no queramos, claro que lo queremos, y claro que quisiéramos proteger a cada una de las personas,
queremos que sí se pueda y se reconoce que la ley es perfectible. No, con este argumento no estás entonces estado justificando precisamente la regresividad al manifestar que el Estado no tiene los recursos suficientes. ¿No estás tú entonces aceptando la regresividad de los derechos humanos? Gracias por su pregunta, honorable jueza Gómez. Dando puntual respuesta a su pregunta, no lo estamos tomando como una excusa debido a que el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos faculta y obliga a los estados, y claro que tenemos la obligación de adoptar las medidas tanto inmediatas como progresivas, y es lo que se está implementando, es lo que estamos tratando de cumplir puntualmente, pero en medida de nuestros recursos disponibles. Frente a ese argumento, representante Servín, la parte demandante ha aludido a la necesidad de que el Estado haya implementado un sistema de contribuciones voluntarias. ¿Qué respuesta nos puede dar eso? ¿Qué medidas el Estado ha hecho para justamente poder implementar medidas de esta naturaleza? Gracias por su pregunta, honorable juez Concha. El Estado de Verdana ha realizado diferentes mecanismos y excepciones en nuestra ley número 2045, que es la encargada de regular el sistema de seguridad social a través de nuestra Guía Nacional de Clasificación de Prioridades Quirúrgicas del año 2018, y que es en la cual nos basamos para poder atender y cumplir sobre todo el artículo 18 de nuestra convención, el cual señala que tenemos que la obligación como Estado de garantizar un servicio de salud universal, que es algo que sí se cumple en medida de nuestros recursos disponibles y efectivos, debido a que, por ejemplo, si la señora Natalia llegase a agravar su situación, que cabe aclarar, la lamentamos profundamente y estamos empatizando totalmente con la situación de la señora Natalia y con situaciones similares. Y esto, dando puntual respuesta a su pregunta, sí lo contemplamos a través de nuestra Guía Nacional de Clasificación de Prioridades Quirúrgicas, en la cual, si la señora Natalia llegase a agravar su situación, que cabe aclarar, cuando se acercó hacia el Hospital de Santa Vela, expertos y profesionales en medicina valoraron su situación médica, en la cual se constató que no sufría de una urgencia, que no tenía hemorragias, que no sufría el daño de que se pudiera llegar a agravar en el tiempo. Y es por esto que a través de los profesionales y los médicos no se evaluó como una urgencia vital a través de nuestra Guía Nacional de Clasificación de Prioridades Quirúrgicas, debido a que no era de urgencia en ese momento. Pero lo que usted me está respondiendo es que de haber sido evaluada de esa manera, se le hubiera dado la atención médica. Sí, claro. La pregunta que yo le hago es qué medidas se han tomado para establecer un sistema de aportaciones voluntarias a la seguridad social o similares a la misma. Gracias por su Se le comunica a la Corte que el abogado Servín tiene 5 minutos para concluir su participación. Gracias por su pregunta, juez Concha. Y el artículo 29, a través de los financiamientos del sistema, contempla en su inciso C los aportes voluntarios para cada una de las personas. Y es así como pueden ser acreedoras de nuestro sistema de seguridad social a través de esta excepción. Ahora, cabe aclarar que en la sentencia de esta misma Corte, Cusculti, Varal y otros contra Guatemala, se menciona que para poder adjudicar responsabilidad directa a un Estado del incumplimiento de su obligación de seguridad social, es necesario atender las circunstancias, las legislaciones y los problemas económicos de cada uno de los estados. Es decir, se tiene que atender el contexto actual de Verdana, y que es que se encuentra permeado de problemas fiscales, económicos, y es por esto que no se puede garantizar en este momento. Por ello, el diseño de nuestro sistema de seguridad social involucra decisiones que deben armonizarse totalmente con otros derechos constitucionales, administrativos
Señor presidente, si me lo permite, tengo Por una favor. pregunta. El Estado de Verdana, al ratificar el protocolo de San Salvador, formuló una declaración unilateral, una declaración interpretativa, en el sentido de que el derecho a la seguridad social debería entenderse aplicado de conformidad justamente con el principio de progresividad que ya señaló, sujeto a la disponibilidad de los recursos y a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Seguridad Social. Ahora, no es una reserva como tal, es una declaración interpretativa, no está contemplada expresamente por la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, pero ha sido criterio de este tribunal analizarla de la misma forma. Entonces, en este sentido, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados permite las reservas a los tratados internacionales, pero uno de los criterios de análisis para saber si es procedente la reserva o no es que sea compatible con el objeto y fin del tratado. ¿De qué manera esta declaración interpretativa es compatible con el objeto y fin del Protocolo de San Salvador y específicamente del derecho a la seguridad social en el Estado de Verdad? Gracias por su pregunta, honorable jueza Saavedra. Para dar concreta respuesta a su pregunta, en el Estado de Verdana se declaró, se realizó una declaración interpretativa y como se comenta, el artículo 2.2 de la Convención de Viena exactamente faculta a los estados de realizar declaraciones unilaterales. Lo que realizamos nosotros fue una declaración interpretativa en la cual se reconoce y por eso se firmó el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el protocolo de San Salvador, porque como Estado queremos garantizar el derecho de todas y cada una de las personas. Y dando respuesta a su pregunta, a través de esta declaración interpretativa, el Estado de Verdana mencionó que claro que se quiere cumplir con el derecho a la seguridad social y a la salud, pero se debe de atender al artículo 26 de la Convención Americana, el cual menciona que tiene que ser mediante los recursos disponibles y los medios que se encuentran disponibles en Verdana. Ahora, lo anterior se concatena con lo establecido por esta misma Corte en la sentencia Cusculpi Oral y otros contra Guatemala y de igual manera en la observación general número 3, en donde se reconoce que los estados necesitan y requieren un dispositivo de flexibilidad en el cual se reflejen las realidades del Verdana actual, que se reflejen los problemas por los que se está atravesando. De igual manera, en sentencias de esta misma honorable Corte, como lo son Muelle Flores contra Perú, se establece que los planes deben de ser sostenibles, atendiendo y regresando al principio de no regresividad, sostenibilidad financiera, progresividad y no regresividad, a fin de que las generaciones presentes y futuras puedan ejercer este derecho. Como se menciona, se relaciona directamente este concepto con el informe Brundtland de la ONU, en el cual se menciona el desarrollo sostenible y se menciona expresamente que los estados cuentan con la necesidad. Una disculpa, abogado Servin, ha concluido el tiempo. ¿Quisiera usted agregar el minuto adicional que les fue entregado a la representación de las víctimas o prefiere utilizarlo su coagente? Yo creo que lo utilizaría yo, por favor. Perfecto. Tiene un minuto adicional. Muchas gracias. Cabe mencionar que la progresividad no significa inacción y es exactamente lo que no estamos haciendo en Verdana. Estamos trabajando día con día para tratar de ampliar la cobertura, pero no estamos obligados a lo imposible. No podemos realizar lo imposible actualmente. Es así que reconocemos como Estado la importancia de la progresividad de la seguridad social. Por eso hemos ratificado los protocolos y las convenciones para poder atender y tener un contexto internacional y poder apoyar a nuestros ciudadanos y a las personas en situación de movilidad. Ahora, se reitera que legislativamente ya se están llevando a cabo políticas públicas como la campaña Cuidar también es trabajar, que no solo concientiza a los ciudadanos, sino también a los legisladores para que puedan a través de estas campañas de concientización con fundamento en la opinión consultiva 3125, párrafo 284. Abogado Servin. Pero de forma preponderantemente progresiva. Partiendo de ello, en mi primer argumento se requiere que la ley número 2045
Señor presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Respecto a ese punto, ¿considera que los prestadores de salud públicos, en este caso médicos o el comité médico, debió haber realizado un control de convencionalidad sobre específicamente la norma que impedía realizar esa intervención quirúrgica para la señora Urrachaga? Tiene una pregunta muy importante, José Saavedra, que para ello quisiera responder en el entendido de que, por ejemplo, en sentencias de esta honorable corte, como es Hellman contra Uruguay, se ha establecido que sí se tiene que establecer un control de convencionalidad para las autoridades, pero siempre recargando en el marco de sus atribuciones. En ese sentido, las autoridades administrativas del Hospital de Verdana no pudieron haber otorgado esta cirugía debido a que iba a atentar contra el principio de legalidad administrativa, contenido, por
Su representación tiene 5 minutos para concluir. Muchas gracias. Y respecto al segundo argumento, se reconoce la importancia y el valor que tiene el derecho al cuidado para las sociedades actuales y el gran vínculo que éste establece entre las comunidades y las personas que ejercen el trabajo de cuidado, la labor de cuidado. Sin embargo, se entiende que, como ha referido la propia Corte en su opinión consultiva 3125, este, al ser un derecho económico, social, cultural y ambiental, no pierde el carácter de progresividad. Y en ese sentido, así como también lo ha establecido la Corte en esta propia opinión, el derecho al cuidado también se ve ligado a otros derechos, como son, por ejemplo, el derecho de las niñas, niños y adolescentes, el derecho de la protección familiar, el derecho de las personas adultas mayores, el derecho de las personas con discapacidad, pues son las personas que reciben este cuidado. Y en ese sentido, queda claro que Verdana sí ha legislado o sí ha actuado para darle protección a estos grupos que conforman también de forma global el derecho al cuidado. Agente, un segundo, con su permiso, presidente. Antes de seguir con el derecho al cuidado, regresándome un poquito, el Estado tiene considerado las intersecciones por las que atravesaba la señora Natalia. ¿Cuáles son las medidas concretas o sustantivas que se adoptaron considerando que se encontraba en movilidad humana, su condición de mujer cuidadora, jefa de familia, monoparental, y particularmente también el interés superior de la infancia, para que el Estado tomara esta determinación? Me parece, me pregunto, hasta ahora escuchando su argumento, basado solo en el criterio de legalidad administrativa y suficiencia presupuestal, ¿es así? Tiene un punto y una pregunta muy sustancial, juez Pastrana, y para ello quisiera mencionar que de los hechos del caso se tiene que Natalia sí es una mujer en situación de movilidad, es una mujer que tiene una hija menor a su madre, y justo por eso el Estado de Verdana sí contempla o sí entiende que, por ejemplo, la hija de la señora Natalia sí se encuentra asegurada debido a que su padre, debido a que el Estado permite que personas puedan ser derechohabientes de la seguridad social. De forma que el Estado sí contempla este principio de interés superior de la infancia y es justo por eso que incluso el sistema de seguridad social apertura el derecho a la salud para las niñas y los adolescentes sin distinción alguna. Asimismo, también se estima que la señora Natalia pudo acudir a los recursos judiciales necesarios para poder así hacer valer sus derechos, de forma que los tribunales se apegaron a los criterios interamericanos, en los criterios constitucionales, para poder así determinar que en el caso particular de la señora Natalia no se encontró alguna vulneración del derecho de los que ella contaba. Pero ¿no es esa una medida residual, es decir, transferencia de responsabilidades y de cargas hacia el particular? ¿Podría repetirme eso? Sí, que si esto, o sea, lo que me dice es, no hay cobertura para la niñez en seguridad social, atención al derecho a la salud, la señora Natalia pudo haber ejercido recursos, pero partimos de la premisa de que el Estado dice, pues estas son las condiciones y si no te gustan, controviértelas. Tiene un punto importante, pues, Pastrana, y para ello quisiera referir a que, por ejemplo, estos derechos de los que goza la señora Natalia respecto al derecho a la salud no pierden el carácter de progresividad, de forma que el hecho de que se le pueda atender ante urgencias vitales sí resulta ser una medida en la que el Estado sigue garantizando ese derecho. Asimismo, se recalca que dentro de la propia normativa se establece que ante situaciones que puedan demostrar una gravedad en su situación médica, también ella puede volver a acceder a este sistema de seguridad, este sistema de salud. Abogada, tiene 1 minuto para concluir su participación. Muchas gracias. Y justo por eso es que también Verdana ha tomado medidas como, por ejemplo, esa ley número 1924 respecto a la eliminación de la violencia contra la mujer, en el entendido que también la Corte Interamericana en la opinión consultiva refiere a que también existe una gran vinculación entre el artículo 8.1 de la Convención de Pará respecto a la eliminación de estereotipos de género. Justo por eso es que progresivamente se va ampliando el margen sobre el derecho al cuidado. Y es por lo expuesto que se solicita a este honorable tribunal que no se configure la violación de derechos humanos contenidos en el artículo 26 de la Convención Americana y en el artículo 9 y 10 del Protocolo San Salvador. Y por ende se dejen sin efectos las medidas de reparación solicitadas por la contraparte. Muchas gracias, abogada Galaz. Le agradecemos también a la representación del Estado.
Con el permiso de la Corte, quisiéramos entonces pasar a la etapa de réplica. Presidente, con su venia. Por favor. Por favor, abogada Sosa, tiene hasta 5 minutos para la réplica. Tras haber escuchado los argumentos señalados por la agencia estatal, esta representación desea hacer uso de su derecho a réplica con base a 5 puntos. En primer lugar, en cuanto a la falta de agotamiento, desde el primer caso de esta Corte, en el caso Velázquez Rodríguez de Honduras, se señaló que no es necesario que las víctimas agoten todos los recursos, sino únicamente aquellos que son idóneos y efectivos. A lo largo de su intervención, la representación de las presuntas víctimas hizo notar este problema estructural que existe en el estado de Verdana respecto a las mujeres cuidadoras. Por tanto, una acción de inconstitucionalidad era el recurso idóneo y efectivo para que el Estado derogue una norma que genera dicho problema estructural. Por tanto, se solicita que desestime la excepción planteada en ese sentido. Asimismo, atendiendo el informe de fondo, en el que la Comisión solicita que se declare vulnerado el derecho a la libertad de circulación y la vida privada, alegadas y sustentadas por esta representación, y al no haber ofrecido argumentación alguna en el Estado de Verdana, se solicita a esta honorable Corte que declare la responsabilidad del Estado por no justificar la vulneración de estos derechos. En tercer lugar, se solicita también que se aplique el principio de stop. La agencia estatal desconoce cuáles son los límites en su declaración interpretativa. La declaración interpretativa que ha hecho el Estado de Verdana no es para proteger el derecho a la seguridad social, es para impedir que instancias internacionales como esta Corte conozcan si el Estado está cumpliendo con la progresividad y así se señalen los hechos del caso. Así, dado que el Estado ha aludido y ha mostrado una defensa a la progresividad, entonces se debe aplicar el principio de stop. En tanto, el Estado reconoce la justiciabilidad y exigibilidad de la progresividad del derecho a la seguridad social ante esta instancia internacional. Asimismo, debe tomarse en consideración que la agencia estatal señaló que permiten los aportes voluntarios para personas cuidadoras. Sin embargo, desconocen su normativa. El artículo 1 y el artículo 2 de la ley del CISOBER señalan de forma expresa, y me permito citar, que el acceso al sistema estará condicionado a la realización de una actividad económica remunerada. Por tanto, los aportes voluntarios sí existen, pero son justamente para los trabajadores informales, los cuales al no tener un contrato laboral no cotizan directamente, sino que lo hacen a través de aportes voluntarios. Por tanto, el Estado no ha cumplido con ofrecer una medida idónea para las señoras y mujeres que desempeñan labores de cuidado. Asimismo, debe tomarse en consideración que citaron el caso Cusculpo y Baral versus Guatemala y el caso Muelle Flores versus Perú, señalando que la Corte había analizado el derecho a la seguridad social en dichos casos. Respecto a Cusculpo y Baral, la Corte analiza el derecho a la salud debido a que el Estado de Guatemala no brindaba retrovirales a personas con VIH desde el año 2002 hasta el año 2004. La Corte no alega ni analiza el sistema de seguridad social que tenía, sino que únicamente se centra en el sistema de salud. Y en el caso Muelle Flores, la Corte analiza el derecho a la seguridad social en atención al derecho a la propiedad, porque el Poder Judicial había emitido una sentencia para el pago de pensiones y el Estado de Perú no estaba cumpliendo. Por tanto, los estándares no solo son impertinentes, sino que demuestran una falta de conocimiento y consideración por este tema tan delicado que tiene la señora Natalia Urachaga, a quien se le ha privado de su derecho a la salud esencial. Así, la agencia estatal en ningún momento ha referido cómo ha cumplido con el contenido mínimo del derecho a la seguridad social, sino que se ha pretendido justificar la falta de cumplimiento hacia tal contenido mínimo a la luz de los recursos. Preguntaba el magistrado Pastrana, ¿qué medidas menos restrictivas ha utilizado? Recordemos que el uso de los recursos disponibles exige a los estados demostrar que hicieron todo lo posible y aún así no pudieron cumplir con el contenido mínimo. Sin embargo, el Estado de Verdana no ha ofrecido cuáles son las medidas que habría llevado a cabo para proteger el contenido mínimo de la seguridad social. El Estado ha ofrecido medidas que no son pertinentes ni adecuadas a esta situación. Abogada, tiene 1 minuto para concluir. Asimismo, se debe tomar en consideración que reconoció que las opiniones consultivas son vinculantes. De hecho, reconoció que las autoridades en Verdana pueden realizar un control de condicionalidad. Entonces, ¿por qué con la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional el Estado de Verdana señaló que estas opiniones consultivas no son vinculantes y que por eso el Estado no podía otorgar la atención de salud y la nacionalidad a la señora Natalia Urachaga, por cuanto el derecho al cuidado no estaba reconocido como una forma de trabajo de su Estado? Por eso se solicita que también se aplique el principio de stopper en tal sentido. Con ello, se da por concluida esta intervención de la representación de las presuntas víctimas. Le agradecemos mucho, abogada Sosa.
Por parte de la representación del Estado, para ejercer su derecho de réplica, por 7 minutos tiene el uso de la voz la abogada Galás. Como primer punto, a esta honorable corte, quisiera reiterar que esta representación ha autorizado respecto a los dos casos contenciosos. Primero, el discurso oral contra Guatemala se utilizó para referir al alcance del principio de extraordinariedad. En segundo término, la sentencia Muelles Flores contra Perú fue el primer caso en la que esta honorable corte determinó cuál fue el alcance y el desarrollo de la seguridad
Abogada Galás tiene 1 minuto para concluir su participación. Muchas gracias. Y justo como ha mencionado el juez Pastrana, no, el hecho de otorgar esta, al preguntarle a la contraparte, que el hecho de flexibilizar los requisitos de construcciones podría implicar una carga fiscal para el Estado de Verona, la oradora número 1 refirió que sí era consciente de cuáles podrían ser los alcances y qué tan perjudicial podría ser para este Estado tomar esta consecuencia. Y es justo por eso que se reitera y se solicita a esta honorable sala que no se configure que el Estado de Verona ha vulnerado los derechos humanos de la señora Natalia ni de ninguna otra persona. Es cuanto. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la representación de las víctimas y a la representación del Estado y voy a pedirle a todos los asistentes que abandonen la sala porque el tribunal va a deliberar. Muchas gracias. Sería más práctico que nosotros saliéramos. Yo también pensé que nos iban a decir eso. Sí. Porque a ver si van a regresar, ¿verdad? Yo creo que eso se puede cambiar. Yo creo que sí es más práctico si nosotros salimos. Sí. Y o sea, se puede. Es que como los exámenes profesionales así es, Sí. ¿no? Nos quedamos en el examen. Pero ahorita sí son muchos. A mí me encantó esta chica. Ay, sí, son. Me encantó. No, y qué seguridad. Yo, cuando la escuché, yo Y dije, que hay un nos mató. fundamento. Obviamente, ¿cuándo gana un Estado? Nunca, ¿no? O Sí, sí, han ganado, sí han ganado. porque depende también más de la argumentación, ¿no? Su argumentación. Ay, maravilloso. Sí. Maravilloso. No, es que están súper bien preparados. Esta chica me encanta.